¿Qué tal? Bienvenidos sean todos a este mes de agosto de la literatura coreana aquí en Librerías Gandhi. En compañía de Nostra Ediciones y el Centro Cultural Coreano, le damos más cordial bienvenida a esta lectura o presentación del libro El pato que voló al cielo de Lee Sang-kwon. Para dar inicio a este evento, voy a leer un poquito de la semblanza del autor. Lee Sang-kwon es un autor surcoreano conocido por sus obras que a menudo reflejan temas de la naturaleza y la convivencia armoniosa con los animales. Nació en Hamgyong, un pueblo de la provincia de Jeolla del Sur, con montañas y ríos. Estudió literatura en la Universidad de Hanyang en Seúl. La literatura de Lee contiene la vida y vitalidad de innumerables hierbas, flores y animales que vio cuando era niño. Comenzó su carrera literaria en 1990 como econaturalista y se convirtió en un escritor de pleno derecho en 1994. El autor escribe tanto para niños como para público en general. Y ahora, para también un saludo a nuestros amigos que nos están viendo en las redes sociales, comentar esta obra, contaremos con la presencia de Jorge Grajales, que es experto en cultura coreana y también consultor del Centro Cultural Coreano. Muy buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes a todos ustedes que nos están viendo en vivo, transmitiendo aquí desde la sucursal de Gandhi, acá en Las Palmas, que no saben, qué bonita librería. Si tienen oportunidad de venir a verla, bueno, ya desde que entran huele a libros, huele bastante rico y bastante amplia, es como de estos sitios, hagan de cuenta como esta serie de ciencia ficción de Doctor Who, donde hay una cabinita de teléfono inglesa por donde viajan, que se ve muy chiquita, pero por el interior está gigantesca. Pues hagan de cuenta que la Gandhi, desde donde estamos ahorita, es así, se ve chiquita desde afuera y por dentro, vaya que es un paraíso para los lectores. Y bueno, pues dentro de este mes de la literatura coreana, nos toca presentar este librito de El pato que voló al cielo de Nostra Ediciones. Y para abrir de lo que trata este libro, me gustaría un poco ahondar de lo que ya nos platicaba América, de este bagaje del autor Lee Sang-kwon, porque quizá nos podríamos ir de buenas a primeras con la finta de que es un libro meramente infantil, ¿no? Ya desde el título y los patitos que vemos, quizá le despreciemos de buenas a primeras en el sentido de que la literatura infantil es algo que a lo mejor a los jóvenes adultos, a los adultos hechos y derechos, pues ya no les llame tanto la atención. Sin embargo, déjenme les digo que estamos ante un error en clasificarlo de esta manera y vamos a saber por qué. Este libro originalmente fue editado en 1997 y responde a varias de las preocupaciones que tiene este autor con los temas relacionados con la naturaleza, los temas relacionados con el medio ambiente, con el mundo de los animales, el reino animal, y por lo tanto se ha consolidado en Corea del Sur como el escritor más relacionado con todos esos temas. Incluso por ahí hay quienes le consideran el ecoescritor por antonomasia. Y la historia de cómo llega a esto es
bien interesante y creo que al explorarlo un poquito más vamos a ir entendiendo la razón del porqué de este libro de El pato que voló al cielo. Pues resulta que este autor, que como ya nos lo mencionaba Mel, que nace ahí en la provincia de Choalá del Sur, 1963, se va a desarrollar en una Corea rural. En ese entonces, Corea del Sur está viviendo una transición de ser una nación agrícola, de ser una nación rural, a pasar a ser una nación industrializada. Es el momento justo en la década de los 60 cuando este militar que toma el poder a principios justamente de esta década, Park Chung-hee, pues tenía en mente esta noción de hacer que Corea del Sur se convirtiera en una nación industrializada, cosa que había quedado detenida por la propia historia de Corea desde que a principios del siglo XX pues es ocupada por los japoneses, se convierte en una colonia japonesa, luego pues viene esta guerra interna entre las facciones que querían que Corea fuese una nación socialista, los que querían aliarse más bien al sistema capitalista, y viene pues la guerra de Corea, terminan divididos Corea del Norte, Corea del Sur, y esta pelea que queda, digamos que en tablas, en este armisticio, algo que no se ha resuelto, digamos que la guerra le pusieron pausa, no hay ningún ganador, no hay ningún perdedor, está actualmente en este 2024 en pausa. Bueno, pues ha provocado que cada una de estas naciones se desarrolle de manera distinta. En el caso de Corea del Sur, bueno, trataban de buscar esta pues democracia, de buscar esta identidad a principios de la década pues más bien a mediados de la década de los 50, cuando llega a este armisticio, el conflicto entre lo que resultaron ser estas dos Coreas, y cuando parece que ya les va a ir bien en este siglo XX, pues toma, aquí llega justamente este miembro del ejército, Park Chung-hee, que aparte pues veía algo de corrupción en el primer mandatario de Corea, que también se quería ahí eternizar en el poder, y él dijo, venga. Entonces, cuando él se hace del poder, Corea del Sur, pues estaba todavía dentro de este espectro de lo rural, de lo agrícola. Y ese, pues, hasta la década de los 70 que va a empezar una política de parte de Park Chung-hee más agresiva para la industrialización. Ya desde que él llega al poder, se hace del poder en los 60, pues venía toda esta manera de querer transformar a Corea del Sur en esta nación manufacturera. Y para tal, bueno, pues había que dejar atrás todo lo que implica una nación agrícola, una nación rural. Bueno, ese es el contexto en donde crece nuestro escritor, en esa transición de lo rural a lo industrial. Y él, pues, va a tocarle vivir en un contexto en donde está cerca de la naturaleza. Todavía hay una fauna salvaje, le tocó a él incluso pues vivir cerca de donde todavía había tigres, linces, donde había una fauna bastante rica que pues cayeron presa de la industrialización impulsada por Park Chung-hee. Entonces, él va a tener ese primer contacto con algo que a la gente de Corea del Sur actualmente pues ya les parece bastante lejano, como digno de películas fantásticas, el tener ese contacto de primera mano con la naturaleza, de ir a arroyos, de ir a
a cuevas, encontrarse todo este tipo de animales pues salvajes, por un lado, y por el otro lado, el mundo de los animales domésticos. Hablamos de las vacas, de los pollos, de los gallos, incluso de patos. Entonces, convivir con estos ambos lados del reino animal va a provocar que su infancia sea pues, muy distinta a la de pues, muchos escritores de la Corea de aquellos entonces. Va a resultar también muy decisivo en su niñez cuando descubre el amor por los libros. Y el amor por los libros a través de dos autores clave que van a hacerle amar este elemento de la naturaleza. A final de cuentas, Lee Sang-hoon se va a convertir, para que tengan una idea y lo puedan comparar a lo mejor con alguien que sin duda alguna ustedes lo van a ubicar perfectamente. Lee Sang-hoon es el Hayao Miyazaki de la literatura coreana. Aquel que va a pues enarbolar todas estas virtudes de la naturaleza y de la misma manera que lo hace Hayao Miyazaki en sus películas, que también es alguien que en Japón pues está tratando de revalorar todo esto que tiene que ver con la naturaleza, los animales salvajes, etcétera, en contra de toda esta salvaje industrialización producto de este capitalismo salvaje, hablando de animales salvajes. Bueno, pues ya para que vayan formándose una idea de qué va este autor, pues sí, es el Hayao Miyazaki de la literatura coreana. Sin embargo, va un poquito más allá de lo que hace Hayao Miyazaki en sus películas animadas, ya que también tiene un elemento pues, bastante crudo, bastante realista. No sé si aquí vayan ustedes a ubicar a este autor llamado Richard Adams, que tiene un relato que ha traumado a generaciones, que se llama La colina de Watership. Y quizá lo ubiquen más algunos por una adaptación animada que se hizo de esta novela corta de La colina de Watership. Es la historia de varios conejos que se dan cita ahí en esta colina, y es una cosa para traumar infancias. La película animada es una película animada inglesa, bueno, pues también marcó a varias generaciones, y recientemente hay una adaptación en Netflix en forma de serie, hecha ya en imágenes por computadora, en CGI, que pues, si no conocen la anterior adaptación de La colina de Watership o nunca han leído a este autor, a Richard Adams, bueno, denle un visionado a esta adaptación en Netflix y se van a dar una idea de por dónde va Lee Sang-hoon. Entonces, su literatura a mí me parece que es lo que resultaría si Hayao Miyazaki adaptara a Richard Adams. Así una cuestión muy de rescatar estos valores naturales, pero decir cómo también el hombre y el propio reino animal pues, pueden ser bastante oscuros y bastante siniestros. Y en este sentido, el cómo es que desarrollan toda esta noción se da, ya lo decía, porque él de niño, creo que iba en sexto de primaria, descubre dos libros decisivos para él. Uno es un autor coreano que, si mal no recuerdo, se llama Kim Yoo-jung. Kim Yoo-jung es uno de estos primeros autores de la literatura del siglo XX en Corea. Él muere muy joven, muere en 1939, si mal no recuerdo, antes incluso de cumplir los 30 años de edad. Y él
Kim Yoo-jin pues se desarrolla cuando Corea del Sur está ocupada, bueno, ni siquiera era Corea del Sur en esa época, todavía era pues esta península coreana, todavía no se dividía en Corea del Sur y Corea del Norte, estaban la ocupación japonesa y pues él viene de una familia pues, bastante acomodada, bastante rica, sin embargo, su hermano mayor se encarga, ¿por qué no?, de dilapidar toda la fortuna de la familia y pues de ahí hasta su muerte, muere de pulmonía, pues vive en una pobreza tremenda. Y esto lo pone muy en contacto justamente en el tono de lo que él va a empezar a escribir. Él va a empezar a escribir justamente de esta experiencia de la gente, pues, pobre, por ponerlo de esta manera, pero que aparte vive de manera muy despreocupada o que vive pues, muy feliz, recupera como todo este slang, todo este calor que hablaba esta clase social pauperizada en la década de los 30 del siglo pasado. Y también empieza, obviamente, él desarrollándose en un entorno rural, pues a tener esta preocupación por la ecología, por la naturaleza, y lo une justamente como con esta cuestión de pues, la gente de escasos recursos. A él lo pueden leer, hay una compilación española ya de hace 20 años, imagínense, que se llama Cuentos Coreanos del siglo XX. Lo pueden encontrar aquí justamente en las librerías Gandhi. Es de una editorial que se llama Verbum. Editorial Verbum. Si ustedes buscan acá en Gandhi, no es un libro que pueden encontrar acá de manera física, son de estos libros on demand. Ustedes lo encuentran en la página de Gandhi, lo buscan, cuentos coreanos, siglo XX, y les va a aparecer ahí y se los llevan hasta su domicilio, tardan ahí como de 10 a 15 días en lo que se imprime, son libros on demand, por eso afortunadamente sigue estando ahí en esta rotación. Bueno, pues ahí viene uno de estos relatos de Kim Yoo-jin, que aparte es uno de sus relatos más famosos, que se llama Primavera. Primavera, si tienen curiosidad de leer a este autor, de saber más acerca de la literatura coreana de aquella época, bueno, pues, que no, por ahí no es un libro caro, si mal no recuerdo, está por ahí de los 320 pesos, es un libro bastante cortito, trae muchos autores de toda esta primera gran época de la literatura coreana y al leerlo les va a ayudar también como a entender un poco más de este contexto. Imagínense a Lee Sang-hwan, pues estando él en sexto de primaria, leyendo los cuentos de Kim Yoo-jung, que hablaba justamente de algo que también decía, caray, pues soy yo, ¿no? Porque leía que también en este entorno pobre y la naturaleza, y decía, pues sí, o sea, empezó a identificarse en los libros. Eso por un lado. Y por otro, descubre en los libros de texto a un autor francés importantísimo en el desarrollo pues, de las ciencias naturales en general, que él se llamó Jean-Henri Fabre. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero le di el engolamiento para que se no, caray, Jean-Henri Fabre, que se escribe así como Jean-Henri Fabre, que a saber si lo estoy pronunciando bien, pero suena bien bonito. Así de Jean-Henri Fabre. Bueno, pues él, han de saber ustedes que Jean-Henri Fabre, pues era también un niño súper inteligente. Él, pues, se desarrolló, él creció pues, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y él a sus 9 años, no, hombre, era vivillo desde chiquillo. Él también llegó a cursar la primaria, ya después no pudo hacerlo porque también vivía en un entorno pobre, pero le estudió tanto que después se hizo maestro, así fue autodidacta. Y él, pues, es muy reconocido por ser un gran naturalista.
no solamente eso, sino que tenía un gran poder de observación y se interesó sobremanera en este mundo de los animales, en el mundo de los insectos. Él es el padre de la entomología moderna, es decir, pues, la ciencia que estudia los insectos. Y él escribió pochal de libros, pues les podemos decir ensayos acerca del reino de los insectos, específicamente también de las plantas, pero desde un lenguaje bastante fácil, muy coloquial, cosa que incluso le hizo que pues los contemporáneos de su época pues lo desdeñaran, porque no escribía desde este punto de vista académico, como luego se escribe en la academia, así con las palabras, y pues él decía, no, él lo hacía de manera muy amena, y lo cual, bueno, provocaba que también pues se identificara mucha gente que no dominaba todo este lenguaje tan rebuscado, y pues fue físico, fue químico, fue botánico, fue entomólogo, hasta parece canción esto, letra ahí del Cuarteto de Nos, pero eso fue realmente todo este autor francés, que por acá déjenme si lo encuentro, porque ustedes dirán, claro, ¿por qué trae ahí su celular? Traigo mi acordeón, como no podía faltar, en donde había seleccionado por aquí, a ver si lo encuentro, un pedacito, un fragmento, justamente de lo que decía Jean-Henri Fabre acerca justamente de por qué escribía así y luego por qué lo atacaba, ¿no? Y justamente aquí lo traigo, entonces para que digan, si me ven feo el celular, acá está, es mi acuerdo. Y dice, por acá, en palabras de Jean-Henri Fabre, dice, algunos otros han reprochado mi estilo que no tiene la solemnidad ni siquiera ese estilo, unos dirían mejor y yo diría seco, de la academia. Ellos temen que si una página no se lee con fatiga, entonces no es una expresión de la verdad. Y pues yo tomo mi palabra por ello, ya que solo somos profundos para sentirnos en una condición de ser muy oscuros, es decir, de no ser tan entendibles. Y entonces lo que quería Jean-Henri Fabre era que pues se entendiera perfectamente todo lo que escribía. Y él, por ejemplo, pues tiene ahí autobiografías de varios insectos, ¿no? Tiene ahí de escarabajos, y bueno, de todo este mundo de los insectos, y son bien apasionantes todo esto. Imagínense aparte al pequeño Lee Sang-kwon leyendo esto, él en la primaria, rodeado de todo este mundo animal, toda esta vegetación, y también se identificó, así como con este otro autor que les platicaba, con Kim Joo-jung, que también dijo, ah, caray, soy yo, pues leyó esto y dijo, ah, caray, pues como que yo también soy esto, ¿no? Y le encantó, dijo, no, pues yo de grande, pues quiero ser científico, ¿no? Ahora sí que quiero ser, pues como ellos dos, ¿no? Como escribir acerca de este mundo de la naturaleza, de insectos. Desgraciadamente no ha habido, por lo menos hasta donde yo sepa, ahí como reediciones en español del trabajo de Jean-Henri Fabre, para que también se dieran ustedes quemón de lo divertido, de lo apasionante que puede ser un libro de estos en manos de alguien que está en formación, ¿no? Y que a final de cuentas es algo que nos está trayendo hoy día a esta presentación de este libro, porque esto de lo que vamos ahorita a ahondar, de El pato que voló al cielo, puede causar el mismo efecto en jóvenes lectores, de la misma manera que al joven Lee Sang-kwon pues le influyó Jean-Henri Fabre o Kim Joo-jung. Y es esta importancia de descubrir los libros adecuados en el momento adecuado, en un entorno en donde nos podemos allegar a identificar. Pero bueno, todo esto para entender un poco más
el contexto de dónde viene, ¿no? Entonces, le tocó vivir todavía en esta época rural de Corea del Sur, encuentra estos dos autores de los cuales, pues, se enamora y, pues, posteriormente ya él hace estudios, entra en la universidad, se decanta a estudiar literatura ya en Seúl, ya en aras de toda esta pues industrialización, esta transformación que vive Corea del Sur en la década de los 70, paso a la década de los 80, en los que cada vez más es muy difícil encontrar pues estos lugares como los que creció Lee Sang-won. Y resulta pues que en lugar de dedicarse en cuerpo y alma para graduarse de la Universidad de Seúl, pues nuevamente le muere un bichito, no de insectos, sino este bichito como de querer registrar la naturaleza de la misma manera que lo hicieron pues estos ídolos suyos, ¿no? De la misma manera que lo hizo Jean-Marie Fabre. Y entonces se da a la tarea de hacer un registro de todas las plantas, de todas las flores que existen en Corea. Compra una cámara y se dedica a viajar a lo largo y ancho de toda Corea para hacer este registro de todas las plantas existentes, la gran variedad de hierbas que existen, porque deben también saber ustedes que pues tal registro no existía como tal, como luego lo hay a lo mejor en otros países, ¿no? Aquí en México que tenemos también una gran riqueza herbolaria y que, bueno, pues en la Universidad de Chapingo y en otros lados, pues se queda registrado, ¿no? Las plantas, variedades, nombres, luego hay nombres, pues, que le da el propio pueblo, los nombres vulgares y los nombres científicos. En el caso en Corea específico de muchas de estas plantas, nos cuenta el propio Lee Sang-won que en su momento se le conocían de una manera y que pues ya cierta generación se olvidó ese nombre y la bautizaba de otra manera y que incluso esa misma planta en distintas regiones se le conocía con nombres distintos. Entonces él dijo, pues quiero hacer un registro de todos estos nombres tan variables que tiene nuestra flora coreana, y entonces pues se embarca a hacer esta labor titánica, imagínense, de ir, tomar fotos, registrar, comparar nombres, ir con la gente local y decir, oye, ¿usted cómo conoce esta hierba? ¿Cómo se le llama esta planta? ¿Para qué sirve? Las flores, tal cual, y hace todo un registro impresionante que él todavía no era un escritor, esto fue pues a principios ahí de la década de los 90, no era un escritor consolidado, apenas era un escritor ahí en ciernes, hace toda esta obra y resulta pues que esta magnum opus, o sea, esta obra máxima que hace él, dice, se la voy a mandar a un editor. Se la manda a un editor y se pierde, así la pierde, aparte pues él no era un gran nombre, y se pierde, y él dice, no, pues ¿cómo? O sea, imagínense una labor de años, de registro minucioso, y se la pierden así los editores, no, pues nunca llegó, se perdió, en realidad no se sabe si se perdió en el correo, si la perdió el editor, si no le interesó y lo tiraron por ahí, se perdió. Pero él dijo, no importa, lo habré apuntado en los cuadernos, todo eso que lo mandé, pero está aquí en mi cerebro, en mi mente, y pues él empieza a promover todo eso y tiene un programa de radio de esta estación que a lo mejor ustedes, que están muy metidos en el Hallyu, pues conocen la estación, la KBS, esta estación de radio. Bueno, pues ahí empieza a tener un programa dedicado a la flora coreana y dura varios años, y él pudo haberse convertido pues en toda una personalidad de radio, porque de ahí pues le ofrecieron que hiciera más programas y todo, y dijo, no, pues lo mío es escribir, y escribir pues de este entorno, ¿no? Él ya estaba como muy preocupado por todas estas cuestiones de la naturaleza, entonces escribe un cuento para una revista literaria que se convierte en un cuento súper bien recibido, incluso pues le vale un premio
este cuento, que si mal no recuerdo se llama así, algo así como las lágrimas que me quité y vi, bueno, no les miento, pero es algo así. Esto lo traigo aquí en mi acordeón, pero ya para no andar ahí consulte, pues es irrelevante porque no existe traducido ese cuento. El caso es que cuento, pues ya trae estas preocupaciones, ¿no? Como de la preocupación por la naturaleza, e incluso le empiezan a decir que, pues, es medio de cuento de hadas, medio cuento infantil, porque, imagínense, en aquellas épocas, pues ya no hay un contacto directo con la naturaleza en Corea del Sur, ya en los 90s, que pues es cuando empieza a despegar, ya después de que Corea del Sur se libera de estas dictaduras que tuvo con Park Chung-hee, que les mencioné en 60s y 70s, otra dictadura que tuvo con otro general en los 80s, y en los 90s apenas empieza a despegar en esta nación que lo ha hecho, pues, la Corea del Sur que hoy conocemos, ¿no? Toda esta potencia. Y resulta, pues, que hay, por este impulso de ir hacia el futuro, de ir hacia adelante, de la tecnología, que si bien es cierto los ha llevado a donde está, pues se olvidó justamente de todo ese pasado, ¿no? No solo ese pasado agrícola, ese pasado rural, pues también los animales, la flora, la fauna, quedaron muy atrás. Entonces, la gran mayoría ya de las regiones coreanas pues son estas áreas urbanas, cosmopolitas, son muy pocas ya las que quedan áreas pues con contacto con la naturaleza. Entonces, si alguien se dedica a hablar como de animales, pues luego viene como esta idea de, claro, pues si son literatura que habla acerca de animales, inmediatamente les rememora a fabulillas, pues de, no sé, autores como las fábulas de Esopo, o libros infantiles, y entonces a él lo empezaron a calificar, pues como un autor infantil, y coincide en ese momento que viene una pujanza, un boom por la literatura infantil en Corea, pues justo, ¿no? En el momento en el que Corea del Sur está despegando en muchas cosas, en el cine, se está desarrollando la televisión con pues los primeros K-dramas contemporáneos, el K-pop también está por ahí en formación. Bueno, entre todo eso, que ahora es muy reconocido por Corea, pues también la literatura infantil está en ciernes y resultan pues muchas autoras, muchos ilustradores e ilustradoras que empiezan a darle este empuje a la literatura infantil. Entonces él llega en ese momento a este contexto y pues lo empiezan a clasificar como alguien que hace pues o literatura infantil o fábulas para público infantil. Y dice, pues órale, si así me están catalogando y así puedo entrarle al medio, pues venga. Y es entonces que en 1997 nos presenta el libro de El pato que voló al cielo. Como les decía, es un libro de 1997, pero con la particularidad de que sí estaba escrito en un lenguaje, digamos, mucho más asequible para un público infantil. De hecho, la portada original, pues es muy relacionada a los libros infantiles, ¿no? Y pues obviamente ya que estaban catalogando que venía dentro de esta oleada de autores de literatura infantil que estaba despegando, como he mencionado, y dijo, pues voy. Originalmente el libro eran 6 relatos y se convirtió en un superventas, como dirán en España, que es un superventas, un bestseller dentro de no solamente la literatura infantil coreana, sino la literatura en general de Corea. Fue un libro súper recomendado por educadores, padres de familia, críticos literarios y la gente en general. Tal es así que de 1997 a 2010 tuvo 44 ediciones. Y es un libro que se convirtió pues en todo un clásico contemporáneo de la literatura coreana, no solamente de la literatura infantil, sino de la literatura en general. Tan así que en el 2013, cuando ya se había dejado de editar en el 2010,
dijeron, ¿saben qué? Vamos a dividir este libro en dos. Tenía 6 relatos originalmente y lo dividieron en dos. Entonces fue El pato que voló al cielo, que es el que nos compete, que trae nuestras ediciones, y hay otro volumen que se llama La ardilla que fue criada por un gato o por una gata. Y resulta que ese relato de la ardilla que fue criada por una gata venía originalmente en esta compilación. Originalmente son 6 relatos, aquí tenemos 4 porque se dividió en 2. Y a este otro volumen de la ardilla que fue criada por una gata se le agregaron nuevas historias. ¿Por qué esta división? Bueno, porque en esta del pato que voló hacia el cielo tenemos los relatos que son de los animales salvajes y en el otro de los animales domésticos, ¿no? Como gatos, como cerdos, como vacas. De hecho, agregó más historias para que se complementara. Y es que este otro relato de la gata que crió la ardilla que fue criada por una gata, bueno, se anexó a los libros de texto de la educación preparatoria dentro de Corea del Sur, no de primaria, no de secundaria, sino en textos de bachillerato, porque la manera de escribir de Lee Sang-hong va en una profunda reflexión de cómo es que nos hemos separado tanto de este mundo de la naturaleza y de cómo le sacamos provecho al mundo animal, ¿no? Cómo los maltratamos a algunos, a otros les cuidamos bien, y cómo cuando los animales pierden ese instinto natural, pues quedan presa de los humanos. Pero también cómo estos animales pues tratan de recuperar pues lo poquito que les queda, ¿no? En estos hábitats. Y de eso va la literatura en principio de Lee Sang-hong, ¿no? De ver cómo los humanos pues, tratan de aprovecharse de todos los recursos naturales, socavándolos, pero cómo de los animales pues, viene esta resiliencia de en los pocos espacios que les quedan, incluso desde la década de los 70, que son pues relatos ambientados. Aquí, obviamente, ustedes lo van a leer, no dice que están dentro de la época de los 70, sin embargo, son historias ciertamente sacadas de la experiencia de la infancia de Lee Sang-hong, que se encontró con todos estos animales, que se encontró con muchas de estas historias reales y las trasladó acá porque tiene justo toda esta preocupación que le viene de justamente estos primeros libros que leyó en su infancia. No solamente eso, sino que, bueno, se ha vuelto un autor bastante prolífico de libros que, pues, ciertamente transitan en esta literatura infantil para jóvenes adultos y para adultos o para todos en general. Esta edición de El pato que voló al cielo es de esta edición, digamos que revisada por el propio autor, que deja atrás este pues, lenguaje infantil. De hecho, estaba ilustrado, muy bonito, como todos los libros infantiles. La primera edición, la de 1997, que se editó en 44 ediciones hasta el 2010. Bueno, pues esta está, digamos que, editada para un público joven adulto, ¿no? Él ya, pues, no hace un poco de concesión para el público infantil, y de hecho, bueno, sí trae, está con pocas ilustraciones. Aquí tenemos una, que es la de la portada, son ilustraciones de Nam Jung-woo, pero ya no es un libro ilustrado infantil como lo fue la primera edición, ¿no? Porque dijo, bueno, aquí esto le va a dar también como otro aspecto. Si ya ha sido pues bastante bien recibido, muy bien recomendado, bueno, que no se quede nada más con esta caracterización de que es un libro infantil, porque como decía, a lo mejor pues lo llegamos a no valorar tanto, ¿no? Por ser literatura infantil y dejarlo atrás. Para niños, ¿no? Pues ya pasé el kinder, pues ya fue, ¿no? No, es un libro que va más allá de eso. Entonces, Lee Sang-hong lo que hace es revisar nuevamente el texto, reescribirlo, darle más profundidad literaria,
y prescindir más de las ilustraciones. Entonces, digamos que pues, es un libro, el resultado que vemos aquí, que es la segunda de 3 revisiones, porque hace poquito, hace unos cuantos años, me parece que 4 años, hubo otra revisión de este libro, pero ahora hecho para aquellos que son débiles visuales, que nunca se le hubiera ocurrido. Entonces, también se reescribió un poquito, se hizo con un gran tamaño en comparación al anterior, con macrotipos, es decir, con letra más grande, para gente, dentro de una colección de literatura para gente discapacitada visual, ¿no? Entonces, para que vean que los coreanos van 3 pasos adelante en todo este tipo de cuestiones, pues de empatía en cuanto hacia los demás, ¿no? La naturaleza, la gente discapacitada. Entonces, bueno, esta es la segunda revisión que tiene. Y aparte, bueno, Sang-Hong, pues, tan comprometido está con todas estas cuestiones ecológicas, ambientalistas, naturales, que fue, de hecho, el primero en Corea del Sur en hablar de todas estas cosas dentro del ámbito de la cultura, dentro, pues, de cierta manera, del entretenimiento, ¿no? O sea, si lo relacionamos, pues, de esta literatura, de lo popular, de la literatura infantil, porque en ese entonces, pues solamente justamente gente ambientalista, científicos, hablaban acerca de este tipo de problemáticas, pero nadie se había metido a hablar de esto desde esta otra óptica. Entonces, no solo es el pionero, sino que ha sido muy consistente con su trabajo. Él vivía, pues también por ahí, de un parque a las faldas de una montaña, en un parque en Seúl, ya se sentía incluso a disgusto, ¿no? Ahí decía, no, pues yo me mudo, y se mudó a un área mucho más natural, a la falda de otras montañas, dentro de la provincia, si le llamamos así, de Corea del Sur, hace unos cuantos años, hace 10 años, 2010, 2014, se muda allá con el pretexto pues, de la educación de su hijo, y en Corea del Sur se le conoce como un autor muy ermitaño, ¿no? Porque pues, no se deja ver, vive lejos, dejó Seúl, que para muchos es pues, todo lo contrario. Si quieren triunfar en el mundo literario o de cualquier otro ámbito, pues tienes que irte a Seúl, ¿no? Y dijo, no, esto me disgusta acá, pues Seúl pues es este lugar del futuro. Uno va a Seúl y dice, caray, los coreanos están viviendo en el futuro hoy. Y sí, efectivamente, pues son pocas las áreas naturales, las áreas verdes, no que no haya, pero no como las que le gustarían a este autor, a pesar de que vivía ahí pues, en este parque, en el Parque Baksan, ahí a las faldas de una montaña. Dijo, no, yo quiero más natural, ¿no? Y se fue justamente a la naturaleza, a las faldas de esta montaña, y dijo, caray, pues se encontró con una montaña y un área boscosa mucho más profundas de las que él vivió como niño. Dijo, no, pues todavía hay lugares por aquí que se pueden rescatar. Y se ha vuelto un autor que combina esta escritura entre, pues, cosas más serias, por decirlo de una manera, con cosas más infantiles, también por decirlas de alguna manera, si es que las podemos catalogar. Como ejemplo de ello, nada más les pongo rápido 2 obras recientes de él que han salido en Corea, que son novelas. Una que está, pues, dedicada a los sobrevivientes del bombardeo en Hiroshima, que no fueron japoneses, ¿no? Sino coreanos que habitaban en aquella región. Hay que recordar, insisto, pues, toda esta relación complicada que existe entre Japón y Corea del Sur, pues Japón, que fue colonia de colonizador de los japoneses, unos dicen que no, otros dicen que sí. El caso es que depende a quién le pregunten, si a japoneses o coreanos, pues no existía como una buena relación. Y el caso es que pues también muchos coreanos en aquella época pues se fueron a vivir o residían en Japón. Entonces
en plena época en donde los japoneses querían que los coreanos hablaran japonés, les querían quitar esta identidad coreana, que se volvieran japoneses, ¿no? Unos pues, llegaron a esta situación de llegar a residir en Japón, pues llega desgraciadamente este ataque norteamericano, el bombardeo en Hiroshima, y ahí había también coreanos, cosa de los que obviamente pues, no se habla mucho, porque se habla de la experiencia, ¿no? Y la experiencia japonesa de por sí ya es muy lacerante, pero también no hay esta voz de los que no eran japoneses que residían en Hiroshima, sino que los tienen que dar ellos, ¿no? Entonces, el propio autor, Lee Sang-won, recuerda una ocasión, él también siendo niño, que se encontró con alguien, pues ya que estaba ciego, él decía que pues andaba con su bastón como si fuera pues las antenas de un insecto, él tan metido en este mundo de observación de la naturaleza, de los animales y de los insectos, decía, pues él andaba así como, pues ahora sí, oteando el camino con su bastón como si fueran las antenas de un insecto, ciego, que le impresionó mucho, porque aparte la cara la tenía un poco deforme, no tenía nariz, dice él, y resulta que pues, él pensó que era lepra. Decía, no, pues, ¿qué? Y ya después, años después, se enteró que él era justamente uno de estos sobrevivientes del bombardeo atómico en Hiroshima, y pues era la radiación atómica que le dañó todo esto, y entonces él dijo, hay que hablar también de pues las víctimas de la radiación, que son coreanas, ¿no? Que radican aquí, que a lo mejor no lo dicen por pena, por vergüenza, qué sé yo, y pues hablar de una tercera generación de gente que está viviendo eso, pero ¿cómo lo hace? A través también como de animales y de situaciones fantásticas. Esa novela se llama El gato blanco, que es el viajero en el tiempo. Y ya desde ahí uno dice, pues cómo hay animales en una historia pues como muy seria y muy lacerante. Y es la manera, es el recurso que tiene Lee Sang-won para acercarse a los lectores, ¿no? Por eso les decía como Hayao Miyazaki, ¿no? De hablar cosas serias que parecen pues muy infantiles, pero ya cuando las ves dices, caray, ¿no? También por esto, esta referencia que les dije de Richard Adams, de La colina de Waterdam, de esta historia de los conejos, ¿no? Ahí como traumatizado, y dices, caray, te parecía de conejitos y ya me traumaron para toda la vida. Pues igual esta novela, que esperemos salga alguna vez en español, que acá nos tenga piedad y la logre por ahí editar en alguna ocasión, en un futuro no muy lejano. Se antoja, la verdad, muy, muy interesante esta novela. Y bueno, tenemos también otra que se llama El nuevo Homo Deus, que ya desde el título uno dice El nuevo hombre Dios, ¿no? Traducido, que habla también acerca de la experimentación que hacen los hombres con los animales, y que habla acerca justamente de algo que investigando esta novela de las enfermedades atómicas de los sobrevivientes de Hiroshima en Corea, bueno, pues se da cuenta que también hay toda esta experimentación de la energía atómica en animales y enfermedades que luego pues saltan de animales a humanos justamente pues por toda esta poca precaución y poco respeto que le tenemos al mundo animal, de consumir cosas que no debemos de consumir. Ya ven el COVID, y de hecho es una novela que habla también del COVID-19 y de esta experimentación que se hace con los animales y de cómo saltan estas enfermedades, algo que él ya había hablado en el otro volumen que les menciono, de la ardilla que fue criada por una gata. Ahí hay un relato acerca de una situación real que se dio en Corea de la década de los 70s, vienen dos, de hecho, una de gripe aviar, donde tuvieron que sacrificar gallinas y aves de corral, y es la historia de unos, pues de un hombre que empieza a criar unas gallinas y unos gallos, y se vuelve como muy amigo de ellos, no se los quiere comer, pero viene toda la gripe aviar y le dice, no, pues la gripe aviar nos va a pasar, mata a tus animales, ¿no? Mata a tus pollos, y empiezan a matarle a los pollos, ¿no? Y hay también otra historia de una enfermedad
que se desarrolla a través de las reses y de los puercos, también en la Corea de los 70, aparte de una época en donde había algunas regiones con hambruna, y pues tienen que matarlos, ¿no? Y el protagonista es un joven soldado, y y a él le toca estar ahí matando puercos y reses, y se queda también ahí como muy impresionado. Entonces ya desde ahí Lee Sang-hong trae toda esta idea de la relación que tenemos con los animales y estas enfermedades, y lo desarrolla en esta nueva novela que se llama El Nuevo Homo Deus, ¿no? Que también es, me parece que la más reciente novela de Lee Sang-hong. Ojalá también próximamente pueda llegar al español. No existe, me parece que en inglés, no estoy del todo seguro, si la de El gato viajero en el tiempo, El gato blanco viajero en el tiempo está en inglés. Vean nada más de leer las sinopsis y todo, se antojan así de nada, pues esto hay que leerlo, se antoja muchísimo. Y en esa tónica, pues tenemos este libro. Este es un libro que trae 4 de los relatos originales, no bien, son 5 de los relatos originales. El otro es el de la gata y la ardilla, que ya lo sacaron para que hiciera pues, más juego con el de los animales domésticos, ¿no? Esta historia de los puercos y de los gallos viene en el otro libro. Con el que abre, de El pato que voló al cielo, pues habla también de la historia de un escritor, un poco similar a lo que les platiqué de esta historia de los gallos, que empieza a criar unos patos pues en su casa. Así él se va a las montañas a escribir y empieza a criar unos patitos, y entonces pues tiene de pronto una camada de patitos y él se siente, pues lo siguen como si fuera su papá, ¿no? Así, nuestro papá que, por ejemplo, aquí lo trajimos, miren, es el pato que voló al cielo, que pues se llama Moreno en el cuentito, y bueno, este es el patito Moreno, que aparece por acá y hoy nos acompañó para hablar de su historia. Resulta que este pato Moreno, pues es parte de una camada, y no les quiero hacer spoilers, pero pues como ya lo habrán podido ustedes inferir, pues no son historias disneyanas, ¿no? No son historias con lo que relacionamos la literatura infantil, ¿no? Que todo es, pues, algo muy bonito que nos enseña una lección sin que haya, pues, a lo mejor cosas tan tremendas. Ya desde la época de los hermanos Grimm, pues el objetivo original de los cuentos de los hermanos Grimm era presentarles, pues, este panorama lúgubre del mundo en el que vivían y decirles, miren, a esto se van a enfrentar. Estos cuentos de hadas, estos cuentos poblados por estas situaciones a lo mejor fantásticas donde los animales hablan y aparecen otros seres, pues en realidad dejaban entrever una realidad muy ruda, muy turbia que existía en aquellas épocas en la que se escriben los cuentos de los hermanos Grimm, y en ese tenor pues es esta literatura, estos primeros relatos de Lee Sang-hong. Y pues como pueden adivinar, ya lo que les he contado de los otros relatos, pues va por esa tónica, ¿no? Tiene esta camada de patitos y todo muy bonito, hasta que se da cuenta que pues por su propia ocupación de este hombre, pues tiene luego que dejarlos ahí, no puede hacerse cargo, pero son patos ya domésticos que enfrentados a la naturaleza es otra cosa, ¿no? Aparte, pues son patos que no pueden volar, y él está viviendo en un entorno ahí natural donde todavía hay animales salvajes, ¿no? Que están a la caza, obviamente, de estos patos que van a poder a lo mejor resultar ser presa fácil, ¿no? Entonces es un relato que nos habla justamente de cómo al domesticar a ciertos animales, nosotros como humanos, pues, le robamos este entorno le robamos este entorno de lo salvaje, ¿no? De este lado que tienen pues, todos los animales, y luego los queremos regresar a la naturaleza y los dejamos indefensos, ¿no? Lo que ocurre en los zoológicos, lo que ocurrió en este caso tan sonado con los animales de circo, de ambientalistas, que con toda buena fe decían, pues déjenlos libres, ¿no? Pues están ahí sufriendo, están entrenados, ya malos, maltratan, déjenlos sueltos en la naturaleza. ¿Qué pasó? Que se murieron.
que no podían andar en este entorno natural porque ya estaban domesticados, ¿no? Entonces es algo que, pues desgraciadamente sigue ocurriendo. Y este cuento, que aparte uno lo lee y está así de, no, ¿qué va a pasar acá con los patos? Y el pato moreno va a salvarse, ¿no? Se encuentra aparte con una parvada de patos, pues, salvajes, pues, es algo que en inglés les llaman mallards, y que aquí, pues nosotros en español les llamamos patos reales, ¿no? Como, así como hay los pavos reales, bueno, a estos patos, ¿no? Pero a lo mejor como no es como tan común llamarlos así, uno dice pato, ¿no? Y cuando uno dice pato, pues todos son patos, ¿no? De si hace cuacuá, si tiene pico, pues seguro es pato, ¿no? Y aquí, bueno, el mundo natural es mucho más complejo, como obviamente, pues, lo estuvo observando Lee Sanguen, y es justo lo que nos pone, ¿no? Como estas contrapartes, ¿no? Del pato doméstico que se enfrenta, pues, con el pato salvaje, estos patos que aparte, pues, tienen que emigrar, y que, pues, estos patos domésticos, pues, ni idea, ¿no? Están ahí, están, pues, ellos acostumbrados a que les den ahí su panecito, sus mendrugos, y no saben nada del mundo natural. Y luego por ahí, pues, los depredadores naturales, el propio hombre. Entonces, es algo que ya nos va a ir preparando para todo lo que es el resto de cuentos. Sigue uno que para mí también resulta muy aleccionador, en todo esto, que se llama Alboroto por el demonio en el río Nazán, que también está sacado de una experiencia real que le ocurre a Lee Sanguen cuando estaba chamaco, y es que en este río Nazán, pues decían que estaba embrujado y que estaban desapareciendo hombres y se los estaba llevando un monstruo que habitaba ahí en el río. Entonces están así, pues vamos a cazar acá. Hagan de cuenta como el monstruo del lago Ness, pues el monstruo del lago del río Nazán, ¿no? Pues que ya hay varios que desaparecen. Y entonces el protagonista, que es un niño, y pues uno entiende que es como la proyección del propio autor en esa época, que él era joven, pues resulta que se empieza a tratar como de ir en las noches al río a ver qué onda, y él junto con otro sabio de por ahí, un viejito, que ya saben, siempre hay en los pueblos el viejito que sabe de todas y todas, y anda por ahí, y resulta que se dan cuenta que por ahí hay nutrias, algo que ya había como desaparecido, y pues de hecho hasta nos acompaña. Miren, aquí tenemos a nuestra nutria, por acá, esta nutrita, que viene directo del río Hassan, aquí a saludar a todos ustedes y a dar testimonio de que esto es cierto y fidedigno. Entonces aquí dejamos a ver si no se nos cae aquí de la impresión. Bueno, pues nuestra nutria aparece en el río Nazán, y resulta que en este río, pues van ahí como a buscar alimento, y es como parte de un lugar secreto donde habita pues todo un criadero de nutrias, ¿no? Y el niño va y se maravilla junto con el viejo, y dice, el viejo ya sabía, ¿no? Que en realidad no había un monstruo, sino que eran pues todas estas nutrias. Pero dice, ¿sabes qué? Esto está pues muy rudo, está complicado de hacérselo saber a la gente, ¿no? O sea, de decirle, ¿saben que no hay monstruo? Son nutrias, porque van a venir a cazarlas, porque existe todo este interés de explotación, como ya les decía, de los hombres, pues de cazar por su carne, o simplemente por el hecho de que son distintos, son animales, y de, ay, no faltan los que quieren apedrear, de, ay, pues no podemos comer su carne, o a ver qué onda, ¿no? Entonces, también se explica que en realidad los desaparecidos en el río Nazán era porque, pues, muchos hombres se emborrachaban en la noche. Entonces ahí le entraban al tlapegue, al soyo, ahí estaban ellos echándose acá su magoli, a orillas del río Nazán. ¿Y qué pasaba? Pues que quedaban, como saben, pues a muchos coreanos, es uno de los países que más le entran a beber agua. Y pues en aquellas épocas, imagínense, pues más peor. Allá en áreas rurales, 70s, fines de los 60s, pues ahí chupaban como si no hubiera mañana, y quedaban tan alcoholizados que
se caían ahí al río y se ahogaban, no de alcohol, sino se ahogaban ya ahí en el río Nazán, y entonces empezó a surgir esto de, no, pues un monstruo que se los está llevando al río, y alguien que atisbaba ahí a las nutrias, que de hecho cuando empiezan a ver que a lo mejor es un animal, tampoco saben que son nutrias, porque nunca convivieron con ellos. Ya en ese entonces había esta desaparición del reino animal salvaje nativo de Corea. Y entonces, pues muchos que llegaron a ver eso decían, pues, ¿qué es eso? No, entonces decían que eran focas pelonas. Algunos decían, no, es como una foca pelona, ¿qué es esto? ¡Qué horror! ¡Un monstruo! Y bueno, pues hasta que el viejo dice, no, pues es esto, ¿no? Son nutrias, ¿no? Y es como el esfuerzo, pues, que tanto el niño y el viejo dicen, híjole, ojalá no se enteren de esto los demás, porque si no, pues van a desaparecer, ¿no? Traía por aquí una cita en el libro, que la perdí, pues creo que le tomé por acá una instantánea, déjenme ver si la encuentro, porque me pareció muy ad hoc para compartirla acá con ustedes. Dice, como el abuelo Genam dijo, solo cuando conocemos la libertad de los animales es cuando los humanos podemos ser libres. Y entre más humanos seamos, mejor. Es así que cuando realmente veamos y respetamos a los animales tal como somos, pues podemos andar por este camino de la coexistencia, ¿no? Y si respetamos a aquellos que pues habitaban antes de esa región, a estos animales, pues mayor entendimiento vamos a tener también con nosotros seres humanos, ¿no? Y esto incluso hay gente que, o críticos literarios, que puede hacer esta, pues, fabulilla acerca de la separación de Corea del Norte y Corea del Sur, pues de entender y respetar los límites y de conocernos y tener esta manera de respetar al ser humano, de respetar al animal, de convivir en armonía. Por eso les digo que trasciende esta mera historia, pues, como de animalitos, ¿no? Que dirían, eso es de cualquier libro infantil, qué bonito, o una historia de diario, ¿no? Es más complejo que eso. El armiño que anda en dos patas, nuestra tercera historia, no nos acompañaron armiños porque los exterminaron prácticamente ahí en Corea, y lo que hablan justamente es de esto, es la historia de un cazador de armiños que se emperra con un armiño que empieza a cazar gallinas, ¿no? Y él, que viene de otras regiones, porque en esa época pues, la piel de armiño era bastante cotizada y sigue siéndola, pues él trata de recuperar pues su fama como cazador. Entonces regresa al hogar en donde él creció y dice, pues quiero ahora tener la oportunidad de cazar este armiño que se me está poniendo rejego, ¿no? Porque pues ya está cazando aquí gallinas y pues hace su convicción atraparlo y domesticarlo. Y lo atrapa, lo maltrata, le pone un anillo en la nariz y lo obliga a caminar en dos patas. Por eso la historia se llama El armiño que anda en dos patas. Pero es una historia muy triste y es muy lacerante. Y vemos pues también hay como esta manera en la que los animales tratan de sobrevivir ante esta imposición que les están poniendo estos seres humanos, y ellos no saben por qué, ¿no? Entonces, no les quiero spoilear, pero resulta que pues se salta esta esclavitud que le imponen este armiño, incluso de, pues, mutilándose la nariz, en donde tiene el anillo y la cadena que lo pone, pues así para lograrse ir, ¿no? Y es muy similar al último cuento en ese sentido, que se llama Recuerdos del ratón de cola larga, que tampoco lo pudimos traer aquí al ratón cola larga, porque también fue presa de justamente pues esta interacción que se daba en aquellos entonces en esta Corea rural, en ámbitos de pasar a una nación industrial. Y de aquí hablan acerca pues, de un ratón de campo que al ver todo este asentamiento humano, pues va y trata de alimentarse, ¿no? Y encuentra pues, una casa del protagonista
en donde pues, la familia y del protagonista, en donde pues se encuentra ahí pues semillitas y lugares pues ahí donde poder alimentarse. Entonces obviamente la gente dice, híjole, ya estamos plagados acá de ratones, nos están comiendo esta cosecha y le ponen ahí una trampa. Y es la historia de los días que queda cautivo el ratón ahí en un cuarto, 44 días sin poder alimentarse y salir. Y pues la historia ahí del joven, el protagonista, que trata ahí pues como de buscarlo. Y es una historia ahí como podríamos hasta decir, de survival horror, ¿no? De el ratón, uno dice, híjole, pues ahora sí qué culpa, ¿no? Uno sabe que tiene que sobrevivir. Nos pone en los zapatos de estos animales que desde otro punto de vista serían las plagas, ¿no? Es decir, qué bien, los ratones, aunque fueran ratones de campo, ¿no? Y me parece que es justamente este respeto que tiene Lee San-kwon por la naturaleza, por los animales, que son, insisto, historias que él atestiguó, historias que él vio, historias que a él le pasó, y que lo trasladan de una manera tan rica, tan atrapante, su prosa, que nos pone en vilo, ¿no? Tanto la historia del armiño, de los patitos, del ratón con la larga, que vemos que quedan pues a merced justamente de esta industrialización, de la depredación de la gente, que pues también trata de sobrevivir y que obedece a otro tipo de órdenes, ¿no? A su vez de ese capitalismo salvaje que les está quitando lo rural, les está obligando a irse a lo industrial, y quienes van a sufrir, a final de cuentas, pues son estos animales con la extinción de todos ellos, ¿no? Por ejemplo, los armiños, que ya no existen ahí en esas regiones coreanas, que les tocó ver de primera intención a Lee Sang-kwon, pues es testimonio de lo que vemos en ese cuento. Y el último relatito, que el lince cazador nocturno, es la historia ahí que se da también entre un lince que empieza a asolar ahí a una región, y pues los habitantes que le declaran la guerra, sobre todo un joven también ahí que dice, no, yo lo voy a exterminar porque está acabando aquí con todos, ¿no? Y la historia ahí de a ver quién puede más, si este lince que está respondiendo simplemente a su instinto salvaje, y que bueno, pues este asentamiento humano, si bien rural, pues está de cierta manera siendo intrusivo para él, porque es no natural. Entonces tiene ahí a todos estos animales que resultan ser presa fácil para el lince, y pues cómo se desarrolla esta coexistencia, ¿no? Y que, insisto, muchos también lo podrán interpretar como esta relación pues, entre Corea del Norte o Corea del Sur, o entre este medio rural, el capitalismo salvaje, la industrialización. Son historias muy ricas, como cebollitas, ¿no? Que tienen distintas capas de interpretación, pero esa es la magia que tiene Lee Sang-kwon. Y vuelvo a repetir por enésima vez, por eso decimos que es el Hayao Miyazaki de la literatura coreana, y que aparte pues no tiene empacho, no tiene remilgo en que sus historias sean crudas, que terminen mal en algunos de los casos, que muchos de los animales con los que empezamos a empatizar pues terminen de una manera terrible, y sí nos muevan los sentimientos, las entrañas, justamente para despertarnos este espíritu de conservación de la naturaleza, del ambientalismo, y que no se quede en meras palabras, que en manos pues, de mucha politiquería hoy día y de la conservación de animales y de lo verde, pues queda nada más en eso, ¿no? Luego a veces no lo logramos entender del todo, son como ya palabras muy huecas, hasta que no viene justamente el arte, la literatura, el cine, a mostrarnos, y sobre todo desde pequeñas edades, a entender, a comprender, pues, la gravedad de este asunto, que de tantas veces que se dice, a lo mejor ya no damos por hecho, ya hasta dice, otra vez lo mismo, pues nos vamos a morir y todo se va a acabar. Pues me parece que esta conciencia que Lee Sang-kwon nos desarrolla para mirar al mundo de la naturaleza desde otra óptica, desde otra visión, creo que va
abrirnos otro mundo. Si a ustedes les gusta la literatura coreana o todo lo coreano, pues, o las obras de Hayao Miyazaki, van a encontrar en este autor no solamente este mundo maravilloso, es una prosa prodigiosa que los va a envolver, van a al final ya no querer comer gancitos, y sí los van a recordar, así de, no, recuérdenme, patitos, así, ya van a ser más familia ternurina, no, yo ahora los quiero tener reales, porque realmente nos va a despertar toda esta conciencia hacia el mundo animal, hacia el mundo de la naturaleza, con un autor que, como ya les he explicado a lo largo de toda esta charla, pues es el ecoescritor por antonomasia más importante de las letras coreanas. No se dejen llevar ustedes pues por la portada o por el nombre y creen que es un libro infantil que pues va a quedar como uno más. Tampoco desdeñemos la literatura infantil, hay cosas muy interesantes, pero como han podido darse cuenta a lo largo de toda esta charla, Lisa Todd es toda una categoría en sí misma, ¿no? Que escribe para niños, para jóvenes adultos, para adultos, y en realidad es escribir para todos en general. Es un libro que se puede compartir aparte en familia, son de estos libros que los lees y que dices, caray, a ver, todos en la familia lo pueden leer, ahora sí que hasta el gato, ¿no? A ver, también quiero leer, porque todos se quedan verdaderamente ahí muy involucrados en esto. Y es un libro que se lee fácil, se lee rápido, y lo más importante, son de estos relatos que nunca olvidas, o sea, de estas historias que las veces se te caen que no es que te quedes traumatizado per se, pero sí que te queda esto de, órale, ¿no? O sea, ya lo voy a ver de una manera completamente diferente. Y la verdad, créanme que pocos autores contemporáneos logran llegar a ese tipo de niveles. Y sobre todo considerando que es un libro, son cuentos de 1997 y que estén llegando a lectores del 2023, del 2024, y que se mantengan, pues resulta verdaderamente loable en todo ello. Y pues resulta ya, para ir cerrando todo esto, qué es lo que nos tiene preparado dentro de sus páginas este libro, El pato que voló hacia el cielo, de Lee Sang-kwon, que pues lo pueden conseguir aquí en todas las sucursales Gandhi. Que les quedan lejos, pídanlo en línea. Que no tienen tarjeta, vayan ahí al más cercano, búsquenlo, chacharelo. No es un libro que esté caro, miren, aquí tenemos precio Gandhi, 139 pesitos, que caray, digo, tarjetas para Roblox seguramente les salen más caros, y esto pues deja una enseñanza perenne. ¿Qué fue lo que le sucedió al propio autor, no? Insisto, cuando él descubrió a ese autor coreano, Kim Joo-jung, y cuando descubrió a Jana Rei-fa, pues hizo que determinaran el curso de su vida, de convertirse en un escritor preocupado por la naturaleza, por la relación entre pues, este ámbito de las clases rurales, de la Corea que está desapareciendo con la tecnología, y a la fecha, bueno, pues es el autor que representa todo eso en Corea. Quién sabe si aquí en México, de la misma manera, pues logra inspirar a futuros investigadores, escritores del medio de lo natural, que digan, no, quiero estudiar esto, ya me voy a inscribir a la Universidad de Chapingo, después de... No sé, pero pues vale la pena que lean a este autor, que no es per se pues, algo infantil, como se han dado cuenta en toda esta charla. Es la intención de esta presentación que nos quitemos estas clasificaciones para entrarle a este librito. Es más, hagan sus reseñas en el TikTok. Podemos hacer justamente esta combinación de la tecnología a lo natural. Pueden invitar acá a sus familias ternurinas. Acá armiños ya no hay, insisto, desgraciadamente ya se extinguieron hasta en el mundo ternurín. Y pues esto que nos dé justamente una
visión más concienzuda de lo que le estamos haciendo al reino animal, al reino vegetal en este siglo XXI. Con esto concluimos de esta larga perorata en donde nos ha acompañado el Pato Moreno, donde está aquí. Maestro Grajales, queremos pedir a los miembros de la sala o a los que nos acompañan en línea si tienen alguna pregunta o algún comentario, ya para finalizar. Los niños que se sintieron agredidos por usar Roblox y no. Bueno, es que estos son Librox. Ustedes usan el Roblox, pero estos son nuestros Librox. Era nuestro Roblox de aquellos entonces. Pero miren, pues aquí tenemos también a la nutria, que también casi se las escabechan ahí en el relato del río Nazán. Y pues en fin, ¿no? Simplemente queda ahí esta invitación, tanto a quienes nos están acompañando acá en vivo como ustedes, sí, ustedes que nos están viendo ya sea en directo o lo están viendo ya de manera diferida, que digan, pues a ver, vamos a entrarle ahí, pues preguntas, comentarios, al final de cuentas van a ser resueltas por el propio autor. Así que, pues, nada más les conmino a que, pues, se acerquen a este libro. Es más que les digo, luego estos compañeritos pues, están más caros que el libro, ¿eh? No, por decirles, pero pues sí, ¿eh? Entonces, Hay de vicios. Sí. No digo, todo se puede, pero pues, ¿qué más que podamos compaginar ambos? Y miren acá, el Pato, justamente, el Pato Moreno, el Pato que volvió al cielo. ¿Y por qué se llama Pato Moreno? Lo van ustedes a descubrir. Van a decir, ¿pero por qué es apellido moreno, mexicano? No es por el color de piel, ¿no? Es por eso le llaman Pato Moreno dentro del cuento. Entonces, pues aquí también nos hizo favor de acompañarnos. Entonces, bueno, pues con esto cerramos aquí esta transmisión. Agradezco de antemano, primero, pues a Nostra Ediciones, pues no solo por la invitación a presentar esto, sino por haber editado justamente este importantísimo libro de Lisa Pong acá en español. Ya como nos dimos cuenta, un libro en superventas, un libro obligado al hablar de la literatura contemporánea de Corea, éxito desde 1997, distintas ediciones, y ahora pues lo podemos disfrutar en español. Y por el otro lado, a el Centro Cultural Coreano, aquí representado por San, que pues, nos está también haciendo la invitación a que leamos todos estos. Y pues obviamente esto no podría ser posible gracias a estas dos entidades y sobre todo a ustedes que nos acaban de escuchar, pues mi agradecimiento por su atención. Y pues nos estamos leyendo en alguna otra presentación, que era otra más por ahí, el día jueves, este jueves entrante, ahí en la Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo. Vamos a hablar de otro libro coreano, ahí yo voy a estar también presente, pero más bien la estrella es la literatura coreana, en la que pues, se habla ahí también ahora de cuestiones más juveniles, de bullying y todo. Se va a poner muy bueno, eso va a ser en la nochecita de jueves entrante. No dejen de ir, chequenle por ahí todos los datos y nos leemos próximamente.